Buenas tardes, mi nombre es Daniel Branque Fuentes y estoy aquí con Jesús Montiel. que estamos en el CCG y le vamos a hacer unas preguntas. Primero, ¿cuál es su rol o qué hace aquí en el CCG? Soy investigador aquí en el CSG. Ok, le voy a hacer algunas preguntas. La primera es, ¿cuál es su línea de investigación actualmente? Ahora estamos estudiando a nivel molecular las interacciones entre plantas leguminosas y bacterias del suelo. Ok, y ¿en qué medida las matemáticas son una herramienta para su trabajo de investigación? Las matemáticas las utilizamos bastante para procesar los datos que obtenemos cuando terminamos algunos experimentos. Claro, usa mucho las matemáticas para, pues sí, ¿no? Los datos, Sí. tendidas de evidencia central y todo eso. ¿Cuáles han sido sus herramientas matemáticas para diseñar su investigación? Normalmente son análisis estadísticos para ver si hay diferencias estadísticamente significativas entre un tratamiento y otro. Claro, son más que nada de índole comparativa, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Cuáles han sido sus herramientas matemáticas para validar sus resultados? Tenemos pruebas como TED Student, Man-Whitney. em, Esas son las dos principales que utilizamos, ANOVA, P2Key, que son pruebas estadísticas. Ok. ¿Y en qué medida los resultados pueden ser una evidencia de un conocimiento nuevo? Bueno, a partir de los resultados y de ver si hay diferencias estadísticamente significativas, podemos determinar si tal tratamiento o tal eh, agente biológico tiene algún efecto en lo que nosotros estamos analizando. Claro. Ya la última pregunta. Durante el curso de la investigación, ¿ha tenido que replantear su estudio con otros elementos matemáticos que no había contemplado inicialmente? Y de ser así, ¿cómo infirió necesario hacer este cambio? Sí, eso es algo muy común. Cuando hacemos ciertos tipos de experimentos, normalmente tratamos de ver si hay una distribución normal de los resultados, ¿no? Y si no le encontramos esa distribución normal, entonces vamos a tener que aplicar otras pruebas estadísticas para procesar nuestros datos. Claro. Muchas gracias a todos y espero que hayamos aprendido más sobre el CCG con esta entrevista. Las matemáticas son de suma importancia para adquirir nuevos conocimientos. ¿Pero por qué? Para empezar, las matemáticas son la base de muchas ciencias, como la física. Sin los números, sin los cálculos, no podríamos tener fuerzas y aceleraciones como la gravedad, el trabajo, la fricción y ese tipo de cosas. Las matemáticas son básicamente esas reglas que no podemos cambiar, esas máximas que siempre van a estar presentes, como que 2 es mayor a 1 o que 5 por 5 es 25. Gracias a no solo estos cálculos y estas reglas, sino estas herramientas como lo son fórmulas, tendencias de medida central, tablas y gráficas, gracias a todo esto, la experimentación y la representación de datos es muchísimo más fácil. Por ejemplo, tenemos la prueba de chi cuadrado que nos dice la relación que hay entre una variable y otra. No solo eso, en el mundo común y cotidiano hay muchos problemas que podemos usar resolviendo matemáticas, relaciones que podemos encontrar en cosas que a veces se nos hacen muy distantes y aún así podemos encontrar una relación. Y no solo eso, las matemáticas van más allá, incluso después de tener el resultado, obtenerlo, podemos interpretarlo para ver qué tan válido es, las aplicaciones que le podemos dar y si los datos que obtuvimos son confiables. Las matemáticas sientan las bases para saber en lo que sí podemos confiar y en lo que no podemos confiar, usándose las mismas herramientas que las matemáticas nos proporcionan. Bien, las matemáticas sí son como la base o la fundación de todo, pero no son necesariamente todo. Por ejemplo, si vas a hacer un estudio biológico, claro que vas a usar herramientas matemáticas, pero tu principal concentración va a ser en la biología. Por ejemplo, si quieres medir el crecimiento de una planta con luz azul y tal vez medirla después con luz roja, claro, vas a tener que usar una tabla comparativa y a ver si hay relación o usar gráficas para ver cuál crece más y cuál crece menos. Pero también vas a tener que tener un conocimiento sobre las variables biológicas. Vas a tener que saber cómo los espectros de luz funcionan, incluso cómo, cómo
la planta podría reaccionar a los ciertos tipos de luz. No es algo dependiente de las matemáticas, sino de la biología. Así que claro, de cierta forma los campos dentro de la investigación sí son independientes a las matemáticas, pero no pueden existir sin las matemáticas. Entonces, son independientes sí, pero no. En el sentido que son su tema separado, pero necesitan de las matemáticas para la interpretación de resultados y para llegar en general a un resultado. Todas las ciencias y absolutamente todo en nuestro mundo, incluso a veces cosas que no nos podemos imaginar como la literatura y el arte, tienen que seguir una métrica a final de cuentas. Y la métrica es algo que las matemáticas nos dan. Entonces, si nos lo ponemos a pensar, las matemáticas sí están presentes en todo, pero las matemáticas no lo son todo. Algo tan subjetivo como una obra de arte no va a poderse dar un significado con algo meramente matemático. También tenemos que tomar en cuenta cosas como las emociones, que a final de cuentas tampoco es como que se puedan medir con las matemáticas, pero a su vez también son reacciones químicas que están pasando en el cerebro que podemos medir a partir de las matemáticas. Entonces la independencia dentro de un área de investigación sí se puede dar, pero no sin las matemáticas. Definitivamente diría que esta visita ha ayudado a expander mi conocimiento en las matemáticas y la aplicación que tiene en la vida real. No necesariamente cambiarlo o darle otra dirección, pero más bien expanderlo. Claro, pues yo sé que las matemáticas están presentes en la biología, en la física, en la química y en todas las ciencias y sus subpartes, pero esta visita sí me ayudó mucho después de entrevistar a estas personas, estos investigadores, así darme cuenta de verdad lo útil que pueden ser herramientas matemáticas que incluso pueden ser no tan complicadas como una tabla, una gráfica. O sea, pensándolo bien, cualquier dato que obtienen los investigadores, cualquier cosa que notan, cualquier variable que pueden poner en una investigación, es a final de cuentas algo que se tiene que poner en una tabla, tiene que estar representado o incluso en una gráfica y tiene que tener relación a otra cosa, como había dicho en el ejemplo anterior. Si queremos medir el crecimiento de una planta, tenemos que compararlo con otra planta y hay muchas herramientas que nos ayudan no solo a comparar y encontrar relaciones, sino para determinar cuál es mejor o peor bajo ciertos estándares, o si una comparación es siquiera necesaria, porque también puede haber variables que no tienen una relación alguna. Tal vez la relación de luz que le ponemos a una planta no tenga relación, o tal vez sí tenga y mucha. Esto nos los va a dictar las matemáticas, y ciertamente diría que después de ver un laboratorio tan profesional en primera persona y más en un ambiente como lo es una universidad, claramente me ha ayudado a expandir pues, mi conocimiento sobre cómo se usan las matemáticas. Yo pues antes pensaba de que, no, de seguro los biólogos tienen que saber sobre integrales, logaritmos, seno, coseno, así cosas como que muy complicadas, pero pues como que no tuve ese conocimiento de reducir las matemáticas un poco más a lo que son, que a final de cuentas es una herramienta que nos explica las cosas, o sea, nos da la respuesta a muchas cosas, y a final de cuentas eso es lo que los investigadores hacen, buscar las respuestas a preguntas, aunque no sean preguntas como que les veamos importancia o preguntas como que muy relevantes. Puede ser algo como, pues, ¿qué agua hace que las plantitas chiquitas crezcan mejor, no? O sea, y eso es de bastante importancia para mí, porque a final de cuentas de eso se trata la ciencia. Poder tener un problema, sacar una pregunta, una hipótesis y poder resolver la pregunta a través de las matemáticas. Las matemáticas sí siguen siendo un proceso bastante riguroso y que tiene que tener bastante precisión. Si yo fuera un investigador y me diera cuenta que mis cálculos no han sido precisos, pues sí me sentiría muy mal. Y la verdad es que ni siquiera me tengo que ir muy lejos. O sea, en trabajos que yo he hecho para la materia de matemáticas, tanto este año como el año pasado, algunos cálculos que hice no fueron del todo correctos. Y pues la verdad eso te dice mucho, te dice, bueno, o sea, este no es mi trabajo, pero ¿qué tal si sí lo fuera? O sea, ¿cuántos errores no puede, o sea, no se puede permitir cometer a alguien como un arquitecto, por ejemplo, que literalmente construyen edificios y que hay gente que vive ahí, trabaja ahí y que su vida penden de esos cálculos, de puntos decimales, básicamente, ¿no? Y pues sí, de cierta forma también está el riesgo de que se corre el riesgo de perder el trabajo
o que no hay oportunidad de repetirlo. Se me viene a la mente el ejemplo de los temblores, por ejemplo. O sea, para que un edificio se construya, tenga una buena base, o sea, tiene que haber documentos que afirmen que ese edificio fue construido con buenos materiales y con buenas bases. Cuando hay edificios que se caen en terremotos que no son tan fuertes, pues hay gente demandada, hay gente a la que la despiden por no haber construido bien, por no haber hecho bien esos cálculos. Y a eso es lo que vamos. El uso de las matemáticas también conlleva cierta responsabilidad. La responsabilidad de saber que las cosas están hechas bien y pues no hay formulazo rápido, ¿no? O sea, son cálculos que se tienen que comprobar una y otra vez o incluso que los hagan en Excel o computadora, ¿no? Algo que es un poquito más preciso. Sí, yo creo que lo más importante que aprendí fue que hay que tener pasión por lo que uno estudia, como carrera, como trabajo. Al entrevistar a estas personas me di cuenta que pues nada, lo estaban haciendo como por obligación o como, ay, no conseguí nada mejor o pues nada más espero a la quincena para que me paguen. No, o sea, es gente que le gusta su trabajo, disfruta explicar cómo se hacen las cosas, disfruta ponernos un interés a nosotros en las cosas que ellos hacen. O sea, sí se ve que es algo que les gusta y no solo poquito, no solo como segunda opción, es algo que les gusta mucho, algo que les apasiona. O sea, por ejemplo, el investigador que nos dio la plática de los genomas, se ve que toda su vida le ha interesado esto, se la pasó investigando y pues va a hacer muchísima más investigación. O sea, es algo que lo hace feliz, que es a lo que voy, que al final de cuentas, esta gente está haciendo lo que le hace feliz, algo que realmente les gusta. Y la verdad sí me dio como una lección muy importante porque yo quiero ser como esas personas en el sentido anímico cuando vaya a estudiar mi carrera, ¿no? Por ejemplo, yo quiero estudiar medicina, que cuando esté ahí, o sea, cuando alguien me pregunte, que me apasione de verdad, que no sea algo que estoy haciendo por obligación o por segunda opción, que sea algo que me guste y que me haga feliz explicarlo y transmitirle el conocimiento a los demás.